Él jamás pidió perdón por lo que hizo, ni por lo que le hizo a mi familia. Nunca explicó por qué era tan violento y colérico. Ignoro cómo era posible que apaleara y torturara a personas de su propia sangre y que pareciera derivar tanto placer de ello. Pensaba que él no era un ser humano y prefería hacerme a la idea de que no existía, pero al fin me di cuenta de lo que llevaba conmigo a todas partes. Lo llevaba a él, a cada relación íntima e incluso a mi propia manera de ser padre. Creo que fue especialmente esto lo que me hizo dirigirme una tarde a su casa en mi motocicleta. Estaba harto de estar harto. El dolor de llevarlo sin cesar conmigo había acabado por ser más grande que el de las palizas que recibí de niño. Alguien tenía que ceder. Fue algo más grande que yo lo que me empujó a perdonarlo. Un día llegué a su casa y él salió y platicamos de motocicletas. A ambos nos gustaban mucho las motos y en ese instante, mientras veíamos agachados ese motor grasiento codo a codo, lo perdoné. Vi su larga cabellera canosa, su cara arrugada, lo mucho que se había debilitado tras una vida difícil y ya en plena vejez. Él era un ser humano, tenía muchos defectos. Le gustaban las motocicletas tanto como a mí y en medio de todo esto simplemente lo perdoné. Fue como si me liberara de una roca enorme y al fin pudiera respirar de nuevo. No me pidió perdón. No lamentó lo ocurrido ni mostró remordimiento. Pero de todas formas, lo perdoné. Esto no quiere decir que en adelante todo haya sido miel sobre hojuelas. De hecho, años después lo volví a ver y me dijo algo que me pareció castigador y ofensivo. Así que por un momento me pregunté si ya había pasado el efecto del perdón. Pero comprendí que yo había esperado que mi perdón lo convirtiera mágicamente en un hombre bueno, diferente, mejor. Y esta esperanza me hacía nuevamente su víctima. Nada mágico ocurrió en él, pero sí en mí. Me sentí ligero. El mundo empezó a parecerme más optimista. Aprendí a no tomarme tan personalmente las cosas y que yo era el único responsable del tipo de padre que sería para mis hijos. Había perdido décadas enteras de mi vida reviviendo la victimización que soporté de niño. Cuando perdoné a mi padre, todo eso se disolvió. Yo era libre. El perdón no lo salvó ni lo dejó impune a él. Me salvó a mí. Contar una nueva historia. La historia de Ben trata del modo en que él pasó de víctima a héroe. Ya sin rencores hoy en día, su experiencia de perdonar a quien había abusado de él lo ennobleció. Más aún, se liberó por fin del abuso y se vio en libertad de crear una nueva historia como padre de familia. Ya no está atado a la violencia extrema que sufrió de niño y gracias a que rompió esas cadenas ahora puede contar una nueva historia de lo que significa ser padre. Es una historia en la que él ya no es víctima, a pesar de que tanto él como sus hermanos lo hayan sido de su padre. Es una historia en la que ahora es un héroe y en la que puede ser un héroe para su hija. Mientras escribíamos este libro, consultamos a gran número de connotados expertos en perdón del mundo entero. Hombres y mujeres que han dedicado su vida a ayudar a la gente a sanar y a estudiar el proceso del perdón. Todos ellos nos dijeron lo importante que es poder contar una nueva historia y que esto es señal de curación y recuperación.
¿Qué exactamente significa contar una nueva historia? Es indudable que tu historia cambia de un sinfín de maneras. Nosotros lo hemos visto en el caso de Ben y muchos otros. Tu historia deja de reducirse a lo que pasó o al dolor y pesadumbre que sufriste. Es una historia que reconoce la de quien te lastimó, por extraviado que haya estado. Es una historia que reconoce nuestra humanidad compartida. Ben fue capaz de ver la humanidad de su padre, aún en algo tan insignificante como su interés compartido en motocicletas. Fue capaz de ver la humanidad de su padre en su cabello cano y su rostro arrugado. Esta humanidad compartida le permitió contar una nueva historia. En su nueva historia, él ya no es víctima, sino vencedor. Es importante ser claros. Ben fue víctima, en muchas formas, de la violencia de su padre. Decir que ahora es un héroe no le quita ese dolor o sufrimiento. Lo culpa de ello por alguna causa. La gente es víctima de todo tipo de atrocidades. No pretendemos negar esta realidad. Lo increíble al escuchar a muchas personas contar su historia es que pueden hacerlo llenas de valor y compasión, que pueden explicar lo que les pasó de un modo que revela que esto las ha ennoblecido, no amargado. En la vida es seguro que sufriremos, no cómo reaccionaremos a ello, sea permitiendo que ese sufrimiento nos amargue o nos ennoblezca. Esto nos toca a nosotros decidirlo. ¿Cómo podemos permitir que el sufrimiento nos ennoblezca? Dándole sentido y haciendo que importe. Utilizando nuestras experiencias igual que muchas de las personas citadas en este libro, para ser más conocedores, profundos y empáticos. Como ellas, podemos tratar de impedir que otros sufran lo que nosotros. Solo tú puedes decidir cómo contar una nueva historia. Eres el autor de tu vida y solo tú puedes escribir tu libro de perdón.